Y seguramente usted ya lo sabe porque Donald Trump se quedó sin su cuenta de Twitter. ¿Se imagina? Y por 11 minutos, el responsable, un empleado de la red social que decidió desactivar la cuenta del mandatario en lo que fue su último día de trabajo. Esto lo informó la empresa Twitter. El hecho generó bromas y diversos mensajes en la red social, incluyendo teorías conspirativas por parte de sus más fervientes seguidores. Algunos pidieron a Twitter aumentar el salario al empleado y hasta hubo súplicas para que no le restablecieran la cuenta al mandatario. O sea, unos a favor y otros en contra. Y no sabemos si tuiteará menos, pero Trump inicia este viernes, ya lo hizo, su primera gira por Asia. Durará 12 días y visitará Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas. Si bien el tema central a tratar será la amenaza de Corea del Norte, el mandatario también tiene varios asuntos comerciales en su agenda. Yone Molinares, que está aquí como todos los días. Bueno, pues el presidente inicia su viaje por Asia. ¿Cuáles son los otros objetivos de este periplo? Y sobre todo, Yone no perdió oportunidad antes de partir para hablar sobre las investigaciones en torno a Rusia y la campaña presidencial. ¿Qué dijo? Bienvenida, Yone. Gracias, Pati. Bueno, economía y seguridad, porque recuerda que si va a estar en Corea del Sur, uno de los temas importantes es Corea del Norte. También economía es China, Japón y el mismo Corea del Sur. Es muy interesante la visita que va a tener en Filipinas con Rodrigo Duterte, que es una persona bastante controversial, un líder que pues ha generado mucha animadversión dentro de otros líderes del mundo, y el presidente Trump se reúne con él. Pero va a ser una gira muy interesante que comienza hoy con una parada en Hawái, en Pearl Harbor, conmemorando el ataque de uno de los ataques más difíciles que ha tenido que vivir en la historia de los Estados Unidos, que comenzó también con, pues que provocó, digamos, la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Esto es parte de este periplo, pero como tú decías, pues el presidente no dejó un momento para hablar con la prensa. Y bueno, habló de varios temas, sigue insistiendo que él no conoce a George Papadopoulos, la persona que fue parte de esos documentos que fueron presentados en la corte el lunes, y que es un ex asesor del presidente o del entonces candidato Donald Trump, y que además le mintió al FBI de sus contactos con Rusia. Él dice que no lo conoce y que no se acuerda muy bien de esta reunión. Y también habla de otros temas muy interesantes, y hay uno tal vez uno que ha comenzado a rondar al presidente Donald Trump, al cual le parece que puede girar o cambiar un poco la controversia, y es el tema de los demócratas, el dinero y Hillary Clinton. Pati. Hablemos brevemente de otro tópico. ¿Qué está pasando con Jeff Sessions, el fiscal general del país, Yone? Pues precisamente a raíz de lo que ha ocurrido con George Papadopoulos, la cantidad de información que el mismo Papadopoulos le ha entregado a el fiscal especial Robert Mueller. Recuerda que Sessions en varias ocasiones, y lo hizo constantemente en las audiencias del Senado antes y después de ser secretario de Justicia, que él lo que sabía de los rusos ya lo había dicho, y que él no había tenido ningún contacto específico. Después, cuando tuvo un par de encuentros con el entonces embajador de Rusia, tuvo que retractarse, y eso fue lo que le provocó entonces pues inhabilitarse en toda esta investigación, la supervisión de la investigación. Entonces ahora lo que están diciendo es que Sessions era el jefe de este grupo de asesores de política internacional, y si estaba Papadopoulos en ese caso, entonces seguramente Sessions sabía más. Y él lo que muchos quieren que Sessions responda. Parece que Sessions va a tener que volver al Capitolio a explicar cuándo dijo que no sabía, cuando sí de verdad parece que sabía y no lo dijo. ¿Me entendiste? Bueno, Yone, pues sí, más o menos. ¿Quién sabe que sabe? ¿Quién dice que no sabe? ¿Y quién está diciendo la verdad? Punto. Bueno, Yone, estaremos pendientes porque esto parece no tener fin. Gracias a Yone Molinares, te deseo un maravilloso fin de semana. Igualmente para ti, Pati, para todos. Adiós. Gracias. Y seguimos hablando de Estados Unidos porque, como le hemos venido informando, pues se prevén recortes a los impuestos de casi todos aquí en Estados Unidos. Es la propuesta, al menos, del presidente. Estos recortes especialmente son para las grandes empresas que de un 35% pasarían a pagar un 20% de impuestos, si es aprobada la ley, por supuesto. Para la clase media también habría una importante deducción. Estamos hablando del llamado Proyecto de Ley de Empleo y Reducción de Impuestos. Para el presidente Trump, esta es la vía para incentivar la producción,
generar empleos e impulsar el gasto, al poner más dinero en los bolsillos de los estadounidenses. Pero mire usted, para los críticos la pregunta es, ¿cómo se financiará el gobierno? Y alertan, el déficit ya abultado de por sí, pues podría aumentar. Vamos a poner en contexto esto nada más y nada menos que con el analista económico Damián Valenzuela, presidente de Latin American Invest Corporation, que nos acompaña vía Skype desde Tucumán en Argentina. Bienvenido. Saludos Argentina. Te saluda Patricia Ramos y si te parece comenzamos. Y bueno, tengo que ser un poco aquí abogada del diablo. Estados Unidos tiene un déficit fiscal tremendo. Dinos cuál es lo bueno y lo malo de esta propuesta. A ver, lo primero antes que nada, Donald Trump, si hay algo que no puede perder, es básicamente su credibilidad como hombre de negocios. Y como presidente, él podría perder muchas batallas a lo largo de su presidencia hasta el año 2019. Pero lo que no puede permitir es hacer pensar que Estados Unidos puede entrar en una debacle económica o quizás en una retracción económica. Y recordemos que venimos de un ciclo que empezó en el año 2009, que está en un proceso de muchísima madurez y que de alguna forma tenemos que encontrar medidas que acompañen y que permitan al presidente Trump hacer continuar este ciclo hasta el 2019, justo en un momento en donde, como ya lo mencionaba, hay mucha madurez. Y te voy a dar ejemplos prácticos. En el sistema financiero, la acción de Bank of America para el año 2012 se manejaba en franjas que podían estar entre 4, 7 u 8 dólares. Y sin embargo ahora están en 27 dólares. Muchos nos preguntamos hasta dónde va a llegar el precio de esa acción. Lo que intenta Trump con todas estas medidas, no solamente con este plan fiscal tan agresivo, sino también con la designación de Jeremy Powell al frente de la Reserva Federal, es incentivar la economía y ser él el presidente que logra tener el músculo fortalecido de la economía americana. En este contexto, esta reforma fiscal es muy buena desde el punto de vista que simplifica los tipos fiscales, las alícuotas fiscales las simplifica, potencia la traída de dinero hacia Estados Unidos, pero también es cierto de que va a generar un déficit de 1.5 billones de dólares que por el momento no se dice de dónde va a salir ese financiamiento. En primera instancia, lo que se cree es que con la traída de dinero y el impulso del empleo, de alguna forma esto va a generar algún tipo de compensación. Damián, pues lo has explicado, ya no me queda mucho que preguntarte porque has contestado pues la pregunta que todos nos hacemos. ¿De dónde va a salir el dinero para financiar al gobierno cuando deja de repercibir por cuestión de impuestos en un déficit que ya es de 666,000 millones de dólares? Gracias al analista económico Damián Valenzuela. Trump y los legisladores republicanos tienen el camino libre para anotarse su primer gran triunfo con la aprobación de una reforma fiscal. ¿Qué hay detrás de la propuesta? Tendremos un análisis. Faltan 53 días para la Navidad. ¿Ya sabes qué quieres de regalo? ¿Sabes? ¿No? Hay algunos que ya están pensando en los regalos navideños y entre ellos se encuentra el presidente de Estados Unidos. Donald Trump dijo este jueves que su regalo navideño para los contribuyentes estadounidenses será un recorte de impuestos. La propuesta fue presentada este jueves por el liderazgo republicano y vamos a tratar de desmenuzar esta complicada propuesta que, valga mencionarlo, es un libro de 429 páginas, por eso le pedimos a un experto que se pinta solo en materia de impuestos que nos ayude a entender lo que contiene el plan. Le doy la bienvenida a Alberto Bernal León, estratega en jefe de XP Securities, quien nos acompaña en vivo desde nuestros estudios en Miami. Como siempre, bienvenido Alberto, gracias por acompañarnos. Para empezar, si es aprobada, sería la reforma del sistema tributario en Estados Unidos en los últimos 30 años, la más grande. ¿Qué tan ambiciosa, en lo que has podido ver, porque es un libro muy grande y nadie lo puede leer todo tan rápido, pero qué tan ambiciosa es la propuesta y cuáles son las posibilidades de que realmente sea aprobada, como dice el presidente, para darle un regalo de Navidad a los contribuyentes? Hola Rafael, muchas gracias por la invitación. Sí es la reforma tributaria más grande presentada, pero en términos nominales. Esto es muy importante decirlo, yo sé que es un poco técnico, pero es importante que la audiencia lo sepa. En términos nominales, o sea, en términos de dólares es la más grande, pero en términos relativos contra el tamaño del PIB, está muy por detrás, por ejemplo, de la reforma que aprobó Reagan en los 80s. O sea, no es una reforma tan grande en términos de la capacidad que va a tener para que Estados Unidos crezca muchísimo más rápido, ¿no? Ahora,
Yo personalmente pienso que Estados Unidos necesita bajar los impuestos por corporativos, por lo tanto creo que es una buena reforma y ojalá el presidente Trump tenga la capacidad de lograr que los legisladores lo acompañen en esta idea, ¿no? Y ya que lo mencionas, llama la atención, Alberto, el punto en la propuesta que estipula una reducción de los impuestos corporativos del 35% actual a un 20%. ¿Qué tan realizable es esto y realmente hay apoyo en el Congreso para que pueda pasar una ley así? Pues mira, el problema, Rafael, es que como todos sabemos, o sea, el dicho más común de todas las abuelitas de Latinoamérica, de eso tan bueno no dan tanto, o no hay almuerzo gratis, o sea, que es para reducir los impuestos de 35 a 20, vamos a tener que buscar algún lugar de donde sacar ese dinero que vamos a dejar de cobrarle a las empresas. Entonces, esto es una simple matemática. Entonces, esa parte, por ejemplo, todavía falta. Los republicanos y el presidente Trump todavía les falta explicar muy bien cómo es que se va a financiar esta reforma. Y ahí es donde pues vamos a ver qué tanta capacidad tiene políticamente hablando el presidente de aprobarla, porque vamos a tener que quitar unas cosas para las cuales, digamos, el pueblo norteamericano está muy acostumbrado. Por ejemplo, la capacidad de reducir parte de la hipoteca en sus impuestos, o las personas que viven en Nueva York, en New Jersey, en Connecticut, de poder disminuir o poner los impuestos que pagan a nivel municipal para pagar un poco menos federal, y eso también va a tener que disminuirse. Entonces la cosa no es tan fácil y pues esa parte es la que viene ahorita, ¿no? Ahorita vimos lo lindo, mañana vamos a ver cómo comienza cada grupo de interés a ver cómo mueve sus fichas. Sí, de cómo se amasan las tortillas, en otras palabras, y hay que interpretarlo como punto de partida, ¿no? No es que al final vaya a ser el 20%, sino que es lo que se propone, y vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas. También eliminaría el impuesto sobre la herencia para el año 2024, una propuesta que, como tú bien sabes, Alberto, es controversial porque los demócratas dicen que solo beneficia a los ricos, ¿no? Cierto, pues mira, la verdad es que si tú te pones a mirar los números, efectivamente, porque este impuesto entra para las personas si no estoy mal, por encima de patrimonio por encima de 5 millones de dólares. Y la mayoría de las personas en Estados Unidos claramente no tienen ese nivel de patrimonio. Entonces, ahora, yo personalmente pienso que el impuesto, el death tax, el impuesto a la muerte, o el impuesto de la muerte, perdón, en términos técnicos es un impuesto que no ayuda mucho, no tiene ninguna lógica mantenerlo porque tampoco recauda demasiado. Entonces, creo que es una batalla política que quiere dar una parte del Partido Republicano, pero no te parezca extraño, Rafael, sí, que eventualmente esto se tenga que quitar de la mesa y se mantenga, ¿no? Porque, como te digo, todo tiene un costo. Y cualquier cosita que ayude a financiar la disminución de los impuestos para la clase media, que yo creo que es el objetivo de la administración Trump, pues se van a tomar esas decisiones. Hay otro punto, Alberto, que a mí me parece que también van a tener que quitar de la mesa, y quería preguntártelo para conocer tu perspectiva sobre esto. Es el punto que limitaría la deducción por pago de intereses en hipotecas a $500,000 en vez del límite actual de $1 millón. Quizá en algunos países de nuestra región en Latinoamérica suene como que $500,000 sea mucho dinero, pero en algunas ciudades es el precio promedio de una casa, y estamos hablando de quizá no clase media, pero sí clase media alta, y afectaría a mucha gente. Además es una deducción muy, muy popular, Alberto, ¿no? Efectivamente, eso que tocas tú es un tema extremadamente importante, y déjame añadir un punto adicional ahí. Uno de los grupos de interés, o sea, digamos, un gremio, uno de los gremios más importantes de Estados Unidos, que es el gremio de los productores, de los constructores de vivienda, ya dijo abiertamente que ellos no podían estar de acuerdo con esta reforma, exactamente por eso que tú estás hablando, porque en la opinión del gremio de construcción, si tú llegas a quitar ese incentivo a la compra de casas, vas a tener un efecto bastante negativo sobre la construcción en Estados Unidos. Entonces ya dijeron ellos, si eso sigue en la reforma, nosotros no vamos acá. Y ellos, pues, como es normal y todos deberíamos entender, ellos tienen mucha influencia dentro del Congreso de Estados Unidos, porque es el gremio de construcción de viviendas en Estados Unidos. Pues vamos a ver cómo se amasan las tortillas, y cuando queden hechas, Alberto Bernal, estratega en jefe de XP Securities, te vamos a volver a invitar.